Europa se encuentra en uno de los momentos más delicados de su seguridad desde el final de la Guerra Fría. La guerra de agresión rusa contra Ucrania entra en su quinto año sin un final claro a la vista, mientras los servicios de inteligencia europeos, desde los daneses hasta los alemanes y estonios, lanzan advertencias cada vez más concretas. Rusia podría estar en condiciones de atacar territorio de la OTAN en un plazo de 3 a 5 años, con 2029 como fecha de referencia más repetida por analistas y mandos militares. Sabotajes híbridos, ciberataques a infraestructuras críticas, interferencias en satélites, drones espías sobre instalaciones energéticas y militares, y una campaña de desinformación masiva ya forman parte del día a día en el flanco oriental. Países como Polonia, los Bálticos y Alemania registran un aumento exponencial de estas acciones en zona gris, que muchos expertos interpretan como preparación y prueba de respuestas occidentales. En este contexto de amenaza creciente y de incertidumbre sobre el compromiso a largo plazo de Estados Unidos, con la defensa colectiva, especialmente tras los cambios de orientación en Washington, Alemania ha protagonizado el giro estratégico más radical de su historia reciente. Bajo el canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa Boris Pistorius, el país ha dejado atrás décadas de contención militar y ha acelerado su rearme a una velocidad sin precedentes. El presupuesto de defensa para 2026 alcanza los 200 millones de euros, el más alto de la posguerra, lo que representa alrededor del 2,5 a 2,8% del PIB cuando se suma el fondo especial. Para 2029, el objetivo declarado es llegar al 3,5% del PIB, superando con creces el compromiso de la OTAN y posicionando a la Bundeswehr como la fuerza convencional más poderosa del continente. Este esfuerzo incluye compras masivas y urgentes, cientos de vehículos blindados Puma adicionales, sistemas antiaéreos avanzados, cazas F-35, miles de drones de combate por primera vez en su historia, munición en cantidades récord. Modernización de logística y digitalización total. Al mismo tiempo, el gobierno ha reformado la estructura de reclutamiento, con incentivos voluntarios y debates sobre servicio militar selectivo, con el fin de elevar el personal activo de unos 184,000 soldados actuales hacia los 260.000 para 2035, y duplicar la reserva hasta 200.000 efectivos. Pistorius lo resume sin rodeos: la guerra ha vuelto a Europa, y Alemania debe estar, Kriegstüchtig, apta para la guerra, lo antes posible. Pero surge la pregunta clave: ¿llega este rearme a tiempo? ¿Es suficiente para disuadir una agresión rusa que, según la inteligencia del BND alemán, ya reconstruye capacidades más allá de Ucrania y apunta a expandirse hacia el oeste? ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad colectiva europea este cambio histórico en el país que durante décadas evitó cualquier protagonismo militar? Parece ser que a los dirigentes europeos son como veletas que no saben de dónde les viene el viento. Desde hace mucho tiempo que vienen fogoneando la idea y tratando de convencer a sus ciudadanos que están en peligro de una guerra. Bueno, nadie está exento de que, o ninguna situación hace que cualquier país o cualquier región esté exenta de un conflicto armado. Pero desde hace mucho tiempo, y se nota la intención, se viene fogoneando de que Rusia va a llegar hasta Lisboa. Y eso que los rusos salieron a decir: miren, nosotros no tenemos ningún interés en ese aspecto. Además, con los sistemas de combate que hay ahora, no hace falta que los rusos caminen hasta Lisboa. Basta con que larguen unos cuantos Oreshnis o Kinsal o el nombre del proyectil hipersónico que quieran hacer para que la cosa se termine. Sería muy interesante también que se sigan firmando los tratados de control nuclear, que no se han firmado. Pero no fueron los rusos los que no lo quisieron firmar. Fueron los estadounidenses los que no quisieron hacerlo, porque hay un juego geopolítico muy importante. Y es increíble que toda esta transformación venga de una persona como la que estamos viendo y de Alemania, un país que fue derrotado 2 veces, y no nos olvidemos de las atrocidades cometidas por el Reichswehr durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que la gente tiene mala memoria. Concretamente, lo que se pretende, recuerden que la política que se está haciendo ahora en Europa para tener gasto militar en detrimento de los derechos de los ciudadanos es: viene el lobo, o mejor dicho, viene el oso ruso. Las autoridades militares lanzaron una campaña nacional para fomentar la preparación y fortalecer las capacidades defensivas, mientras sectores políticos y sociales debaten la urgencia de adaptarse a un escenario de amenazas crecientes, o eso dicen.
Recuerden que desde hace un tiempo a los europeos se les estaba diciendo que sería conveniente que tuvieran siempre a mano un kit de supervivencia. Y por un lado te dicen, vamos a poner el dinero digital, lo cual convertiría a los seres humanos en esclavos. Pero en el kit dice que tenían que tener dinero en efectivo, pilas, velas. ¿Se dan cuenta cómo se fogonea el miedo? Porque la sociedad se domina por el miedo o la codicia. Manuel, pero y todos los pueblos entran porque son tontos. Si ya ha dicho Rusia que no tiene ningún interés, si quisiera arrasar con Ucrania ya lo hubiera hecho. Claro, lo hubiera hecho. Y todos dicen no, porque Rusia no avanza. Pero ¿y cuál es el significado de estas declaraciones de Europa? Sobre todo de Alemania, pero hay muchos países interesados en la conformación de gastos militares. Sobre todo también hay que ver si eso nos sirve para algunos lavados desde un punto de vista económico. Pero lo que se centra sobre todo en esa inquietud que se ha hecho sobre Rusia y una guerra. Eso tratan de... Vos sabés que unos pueblos con miedo son fácilmente dominables. Sí, sí. Lo que pasa es que no hay que creerse todo lo que se dice. Recordamos la época del COVID, ¿no? Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Entonces, pero con respecto al tema de la información, para que la tengan en cuenta, que se domina este debate de la seguridad en Alemania. Reitero, Alemania. Y mientras la sociedad y su clase política tratan de asimilar una realidad marcada por amenazas inéditas desde el fin de la Guerra Fría. Claro, cuidado con Rusia, pero la que quiere los territorios es Estados Unidos, que se supone que es su aliado, Merz, el país que todavía ocupa el suyo con 50 bases, porque Alemania es un país ocupado, igual que Japón, desde la Segunda Guerra Mundial. Peligro nuclear con los rusos. Estados Unidos, 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades de civiles, y una de ellas cristiana, en Japón. Pero la culpa la tienen los rusos. No quiero decir que los rusos sean inocentes, ¿eh? Aquí no hay nadie inocente, esto es geopolítica. El general Carsten Breuer, máximo responsable militar de Alemania, ha advertido, obviamente, que el tiempo apremia. Claro, hay que apurarse. No piense, apúrese, no piense, apúrese. La inteligencia militar alemana estima que en un plazo de 3 años, las fuerzas rusas podrían estar capacitadas para lanzar un ataque a gran escala sobre Europa. Seguimos con el miedo. Esto, según declaraciones que además fueron recogidas por un diario, el The Wall Street Journal. Para Breuer, la posibilidad de una ofensiva menor es constante y demanda que el país esté preparado en cualquier momento. De hecho, ya se ha hablado en algunos países de tratar de fogonear el servicio militar pago, sí, que no tuvo mucha aceptación, y si no se logra, que sea obligatorio. La pregunta como ciudadano europeo, ¿por qué tengo que obedecer semejante estupidez? Claro. Esta urgencia, supuestamente urgencia, lleva a Breuer, ojo, ¿puede haber guerra? Puede haber guerra. Si vos me preguntás si quiero que haya guerra, no. Estamos en un juego, la gran coctelera, no sabemos qué es lo que va a salir. Por ahora estamos en la incertidumbre. El mundo, Manuel, se discute entre Estados Unidos, que era hegemónico en un momento, pero ahora no lo es. Ahora interviene China y Rusia. Y tenés los BRICS y otras potencias interesantes. India, Brasil. Sí. Brasil. Porque aquí lo que se está luchando es por quién no quiere perder lo que ya no tiene, y otros que en realidad están surgiendo y tienen otra postura. Entonces, ¿vos cómo haces que la gente te crea y tenga temor? Insuflándole el temor. Y los pueblos tienen que pensar. ¿Saben cómo se piensa? Abriendo un libro de historia y viendo todas las atrocidades que se cometieron y cómo se manejó a la población. Eso yo lo había escrito en un artículo sobre Biden en Diario 26, que lo había tomado de un pastor francés, que decía, viene el lobo, y las ovejas están felices cuando el pastor las encierra, porque se sienten protegidas. Pero esas son las ovejas blancas, las tontas. En el rebaño hay ovejas negras, que saben que el lobo es el enemigo, pero saben que el pastor también es el enemigo, porque el pastor las carnea, las trasquila, las vende. ¿Se entiende? El enemigo está en varios lados. Ahora, esta urgencia ha llevado a este general alemán a desplegar lo que define como una campaña multifacética dirigida a políticos, empresarios, militares y al conjunto de la ciudadanía.
con un mensaje claro. Debemos estar listos. Me hace acordar a lo que decía Emmanuel Macron, que hace poco, dándose cuenta que era necesario ver la luz al final del túnel, y como acá lo decíamos, que no sea un tren que se te viene encima, porque Europa ha vivido en Narnia, traicionada por su propio aliado. No lo olviden, te traicionó Estados Unidos. Recuerden lo que decía Kissinger. Estados Unidos, desafiar a Estados Unidos, tener a Estados Unidos como enemigo puede ser gravísimo, pero ser amigo de Estados Unidos es fatal. Los anglos te van a traicionar siempre que puedan. Este general sostiene que el riesgo a una guerra en Europa es concreto. Bueno, siempre es concreto. Nadie sabe cuándo puede haber una guerra o no. De hecho, en el mundo hay puntos de conflicto latentes. Nosotros también tenemos un punto de conflicto latente. Malvinas. Está latente. ¿Va a haber guerra? Algunos decían, claro, no, vamos a negociar. No ¿Cómo sabes que se va a negociar o no? Si no se sabe lo que puede pasar. Y por eso, por esta situación, Alemania, solo una Alemania fuerte, dice, podrá garantizar la seguridad del continente. Claro, pues ya no te la garantiza Estados Unidos, ¿no? Cuyo destino está, hoy más que nunca, condicionado por el poderío militar y de la mayor economía y población de la Unión Europea. Alemania ya no es la locomotora de Europa, olvídenlo, ¿eh? Desde la caída del muro de Berlín, el Bundeswehr, el heredero del Reichswehr, Bundeswehr es el ejército de la República Federal, estas Fuerzas Armadas alemanas